Hola, muy buenas tardes. Mis compañeros Madaí, Daniela y Daniel y yo les hablaremos sobre la insuficiencia renal crónica y varios subtemas de este tema. ¿Qué es la insuficiencia renal? Se caracteriza por la pérdida de funcionalidad de los riñones que reduce o impide la filtración de productos de desecho y el control del equilibrio entre el agua y sales, cuya consecuencia es la acumulación de líquidos corporales y sustancias de desecho en el organismo. Conceptualización de insuficiencia renal crónica. Es un cuadro más o menos progresivo de pérdida irreversible de función renal y que produce disminución progresiva del filtrado glomerular. Los riñones tienen una gran reserva funcional, por lo que el daño debe exceder al 50% de pérdida de población nefronal para que observe un descenso del filtrado. Por lo tanto, esto significa que los riñones están dañados y no pueden filtrar la sangre como deberían. Este daño puede ocasionar que los desechos se acumulen en el cuerpo y causen otros problemas que podrían perjudicar la salud. Algunos conceptos y definiciones de este tema son anuria, la cual es la cese de la producción de orina; la azotemia, que es la acumulación y retención de sustancias de desecho nitrogenada del tipo toxinas urémicas, como urea, ácido úrico y creatinina en la sangre. La diálisis peritoneal es una terapia que consiste en sustituir las funciones extractoras y depuradora del riñón, aprovechando las propiedades de una membrana natural como una membrana semipermeable, la cual se hablará de esta diálisis, así como de la hemodiálisis en unos momentos más. La diálisis es el proceso de difusión de la sangre a través de una membrana semipermeable con la finalidad de eliminar toxinas, fármacos u otros productos de desecho, como urea, creatinina, ácido úrico y tóxicos, que en condiciones normales serían eliminados por el riñón. Otro sería dializador, que es el filtro de la membrana semipermeable o diafragma poroso de la máquina dializadora, la solución empleada en la diálisis. Continuación de conceptos. Filtración glomerular es un proceso por el cual el líquido y las sustancias disueltas pasan del sistema vascular al sistema tubular de la nefrona. ¿Qué es el fracaso renal? Es un síndrome clínico caracterizado por un descenso brusco de la tasa de filtración glomerular, que revisa en la retención de productos metabólicos procedentes del catabolismo proteico y en la incapacidad de mantener el equilibrio ácido-base. El glomérulo es un racimo de capilares ubicado en la nefrona, cuya función es la filtración de las sustancias disueltas. Glomerulonefritis es la inflamación del glomérulo renal, caracterizada por proteinuria, hematuria, déficit de producción de orina y edema. Puede ser aguda, crónica o subaguda. Hipercaliemia es el aumento del nivel de potasio en la sangre. Hirsutismo es el exceso de vello corporal con una distribución masculina y que puede ser hereditario o deberse a una disfunción hormonal o porfiria o medicamentos. La necrosis tubular aguda consiste en una agresión neurotóxica o isquémica que daña el epitelio tubular renal. La nicturia son las micciones nocturnas. La oliguria es la formación de orina anormalmente escasa. Pielonephritis es la alteración de parenquima renal debido a una infección ascendente desde el tracto urinario hasta el riñón o una obstrucción por cálculos o estenosis uretral. La poliuria es el incremento de la cantidad de orina elaborada. El síndrome de Cushing es un trastorno metabólico ocasionado por la producción crónica y un exceso de cortisol. Tiene lugar en la corteza suprarrenal o por la administración en grandes dosis. El síndrome urémico es un conjunto de síntomas y trastornos bioquímicos que aparecen en el estadio final de la insuficiencia renal crónica.
La uremia es un trastorno más evolucionado en el que la retención de elementos nitrogenados da lugar a síntomas tóxicos. Insuficiencia renal aguda. Se trata de un síndrome complejo cuya principal característica es que los riñones no consiguen satisfactoriamente el volumen y la composición de la orina, lo que da lugar a una disminución o cese brusco de la función renal, que se manifiesta con anuria u oliguria, alteraciones electrolíticas y ácido base, así como una reducción de la excreción de creatinina y urea. La IRA, que es la insuficiencia renal aguda, generalmente es reversible, sobre todo si se diagnostica y trata con rapidez. Tipos de insuficiencia renal aguda. Según su localización, insuficiencia renal aguda prerrenal, que es la agresión que tiene lugar antes de que la sangre alcance el riñón, interfiriendo en la perfusión renal y derivado en una hipoperfusión. El riñón y su unidad funcional o nefrona no se ven afectados. Está causada por una deficiente perfusión renal, que son hemorragias, shock séptico, deshidratación, lesiones por compresión y quemaduras térmicas. Intrarrenal también se denomina intrínseca primaria. Está causada por problemas que afectan la parenquima renal. La principal zona de lesión es el túbulo renal y el tipo más frecuente de insuficiencia intrínseca es la necrosis tubular aguda, que se caracteriza por la destrucción tisular y por la gran incidencia de daño renal permanente. Una de las consecuencias frecuentes e importantes son los medicamentos nefrotóxicos. La insuficiencia renal aguda postrenal. Este tipo tiene lugar a una obstrucción del flujo por uropatía obstructiva congénita o uropatías obstructivas evolucionadas, que son como tumores, litiasis, traumatismos e infecciones. Fases de la insuficiencia renal aguda. En la evolución de la IRA se pueden diferenciar 4 fases o estadios. Fase inicial o estadio de aparición. La alteración renal suele aparecer con manifestaciones casuales en la enfermedad. La fase oliguria o estadio oligoanúrico es la reducción considerable de la cantidad de diuresis y acumulación orgánica de sustancias nitrogenadas de desechos de forma paralela. Pueden aparecer diversos trastornos fisiológicos como alteraciones hematológicas como anemia y trastornos de coagulación, alteraciones digestivas como anorexia, náuseas, vómitos y hemorragias digestivas, susceptibilidad a las infecciones y alteraciones neurológicas como lo son la somnolencia, irritabilidad, desorientación, calambres y mioclonias. En estados graves también convulsiones, estupor y coma. Trastornos cardíacos como insuficiencia cardíaca y arritmias. Y por último, alteraciones respiratorias como disnea y a veces un edema pulmonar. En la fase 3, que es la poliúrica, que es un estadio diurético, superada la fase crítica, se restablece la filtración glomerular y aumenta la diuresis. Por la eliminación de productos nitrogenados retenidos no es inmediata, sino progresiva. La fase 4, que es de recuperación, o más conocido como un estadio convaleciente, se normaliza la función renal y si no quedan secuelas derivadas del agente causal, desaparecen todas las manifestaciones restantes. Pruebas complementarias. Las pruebas complementarias más habituales que pueden requerir un niño con IRA son las siguientes: las pruebas hematológicas y bioquímicas, hemograma, creatinina, fósforo, plaquetas, Artrum, proteínas totales, test de coagulación, inograma, hemocultivo, urea, osmolaridad, ácido úrico y calcio, orina, ácido sedimento, osmolaridad urinaria, urocultivo, creatinina urinaria, sodio urinario, excreción
fraccionada de sodio, hemocultivos. Otras pruebas: radiografía de tórax y abdomen, ecografía renal, pielografía renal, arteriografía renal, biopsia renal. Diálisis peritoneal. Diálisis peritoneal es un tratamiento para insuficiencia renal que utiliza el revestimiento del abdomen, vientre del paciente para filtrar la sangre dentro del organismo. Los proveedores con atención médica llaman al revestimiento peritoneo. Existen dos tipos: diálisis peritoneal ambulatoria, continua, por sus siglas en inglés. Este método usted llega al abdomen líquido y luego sigue la rutina diaria hasta el momento de drenar líquido. Usted no ha conectado durante el periodo de la permanencia y no necesidad de una máquina. Usted utiliza gravedad para drenar el líquido. El periodo de permanencia entre los 4 y 6 horas resistirá de 3 a 4 intercambios al día. Tendrá un periodo de permanencia más largo mientras la noche y mientras duerme. Diálisis peritoneal ciclo continuo. Usted está conectado a la máquina que recorre un ciclo entre 3 y 5 intercambios de la noche mientras duerme. Usted debe estar sujeto a una máquina por 10 a 12 horas durante este periodo. En las mañanas comienza un intercambio con un tiempo de permanencia durante el día. Esto permite pasar más tiempo en el día sin que se hacer intercambios. Actividad terapéutica de cuidados del niño y del adolescente con diálisis peritoneal. La función más importante de la personal de enfermería consiste en enseñar a los padres y al niño a que no afecta seriamente la estructura familiar, llegando incluso a la ruptura de lazos conyugales. Este problemático, junto con el hecho de tener un hijo con enfermedad crónica, del que muchas veces se sienten culpables, incrementa la dificultad del proceso de adaptación. Los niños perciben la situación y lo acusan en su personalidad y en su desarrollo. Se vuelven dominantes y a menudo tiran a sus padres. En la edad del escolar del niño es más consciente de la situación en su personalidad, acusa de diversas enfermedades por las que la etapa deben ser tratados como niños normales, por más tolerancia. Los caprichos hay que reducirlos al máximo. En la edad prepuberal o puberal se debe dar al niño la oportunidad de que se realicen sus actos, dejando la decidencia de sí mismo. Hemodiálisis. Es un proceso de depuración extrarrenal de la sangre a la que las toxinas y sustancias de su desecho junto con los líquidos acumulados son transportados en un dializador que filtra la sangre mediante membranas semipermeables. Tiene la finalidad de eliminar el torrente sanguíneo, las toxinas y el agua, así como los productos de desecho como la urea, creatinina, ácido úrico, fármacos tóxicos. Después de atravesar el filtro dializador, la sangre vuelve al niño, pero sin solutos urémicos, sin agua excedente. Como exceso vascular se requiere como la secreción de gran calibre, que es una dificultad añadida con los niños, por lo que debe recurrir urgentemente a la vía subclavia o femoral. Las lesiones de la hemodiálisis suelen hacerse 3 veces por semana y su duración oscila entre las 3 y 4 horas. Actividad terapéutica y cuidados del niño y el adolescente con hemodiálisis. Para la ejecución de la hemodiálisis es necesario establecer un circuito extracorpóreo y dispones de líquido dializante. Así pues, se necesita un riñón artificial, que es el aparato diseñado para suplir la función de la depuración renal cuando el riñón está incapacitado. El riñón artificial se compone de 3 elementos básicos: el dializador en el que se lleva a cabo la hemodiálisis es el elemento fundamental de la hemodiálisis. El líquido dializante, el monitor que controla el desarrollo de la hemodiálisis. La hemodiálisis y la diálisis peritoneal permiten salvar la vida del niño, pero no son compatibles con un estilo de vida normal. El trasplante, en cambio, ofrece esta probabilidad
por lo que se considera como la primera opción de tratamiento para la mayoría de los niños que sufren insuficiencia renal crónica. El riñón que se va a trasplantar puede proceder de un paciente vivo o fallecido. Diagnóstico de muerte cerebral, cuya familia autorizada y consciente de la donación del órgano sano. El riñón debe ser antigénicamente similar al receptor, aunque posteriormente debe seguir un tratamiento inmunosupresor que garantiza la compatibilidad del órgano trasplantado. La principal complicación del trasplante renal es el rechazo al propio trasplante, que se consigue revertir en muchos casos tratando de forma agresiva con inmunosupresores, la afección a los problemas psicológicos. Los niños son considerados pacientes preferentes cuando aparece un donante, lo que agiliza considerablemente la resolución del problema y contribuye al pronóstico del niño con insuficiencia renal crónica. Cuidados de enfermería a pacientes con insuficiencia renal y hemodiálisis. Control de presión arterial con antihipertensivos pautados, administración de suplementos de hierro y ácido fólico, un control de la ingesta de líquidos y el estado hidroelectrolítico, evitar la infección y el peligro de desconexión dentro y fuera. Comprobación de la frecuencia cardíaca, vigilar la aparición de signos y síntomas propias de la isquemia distal, dificultad en el retorno venoso, edema, verificar que los vendajes no estén apretados, asepsia total en la manipulación, evitar la trombosis, no exponer a cambios bruscos, evitar traumatismos y administrar antiagregantes plaquetarios. Como conclusión final, la insuficiencia renal crónica es una enfermedad degenerativa que afecta tanto a adultos como a niños. Esta enfermedad ya no tiene cura al menos de que se haga un trasplante. Sin embargo, llevando un tratamiento adecuado se puede tener una mejor vida y una mejor calidad. La hemodiálisis es un tratamiento que ayuda a la eliminación de toxinas y el agua de la sangre, esto con el fin de realizar el trabajo que no realizan los riñones, así como ayudar al equilibrio de los minerales como el calcio, sodio y potasio. Esto con el fin de mantener el cuerpo en equilibrio, evitando exceso de líquidos en el cuerpo.